¿Escuchan bien? Buenas tardes, profe. Sí, Bueno, la verdad que tuve un problema con la máquina, discúlpenme, no me entraba, había un problema con el servidor, no sé qué pasó. Bueno, eh, ¿tienen alguna pregunta respecto de algún tema que no estén entendiendo? Algo que podamos eh, analizar antes de arrancar con la temática de hoy. ¿Están entendiendo todo? ¿Cómo van con la materia? Para hoy teníamos efectos de la quiebra, efectos personales respecto al fallido, ¿no es cierto? ¿Me están escuchando? Sí, profe, se le escucha. Bueno, estoy preguntando a ver si necesitan que evacúe alguna consulta. Bueno, entonces arrancamos nomás con efectos de la quiebra, ¿les parece bien? Sí, profe, arrancamos. Una consulta. ¿Proceso Bueno, vamos. falencial a qué ¿Cómo? hace alusión? Pero El proceso falencial, ¿qué sería? bueno, ¿cómo nosotros designamos o manifestamos que se considera el quebrado? Ustedes se acuerdan, seguramente cuando dieron la parte de quiebra, habrán identificado a esta persona que se encuentra en quiebra, que se encuentra quebrado. ¿Por qué se dice que se encuentra quebrado? ¿Alguien se acuerda o no lo que dijeron? Esto provenía de la Edad Media, es decir, provenía de la Edad Media una terminología que hacía alusión a una persona que se encontraba en bancarrota. ¿Por qué bancarrota? Eso lo dice el término de nuestra Constitución Nacional. Exacto, bueno, ahí está diciendo Karen muy bien, el quebrado es el fallido. Esto tiene que ver con la historia, digamos, de la quiebra. Antes, un mero incumplimiento significaba que una persona se encontraba en estado de cesación de pago, porque el incumplimiento era asimilado a la cesación de pagos. Incumplir era cesar en los pagos. Después esa terminología o ese concepto que hoy es el presupuesto objetivo de la quiebra fue evolucionando con una teoría intermedia y actualmente nuestra legislación adopta una teoría amplia que no entiende que la cesación de pago es un mero hecho jurídico, sino un estado generalizado del patrimonio. Bueno, en la Edad Media, cuando una persona incumplía con sus obligaciones, esto era en el régimen del comercio, porque la quiebra, solamente regulada por los mismos comerciantes, por las corporaciones de los comerciantes, para que poder cobrarse de su crédito, establecía que aquella persona que incumplía en sus pagos directamente entraba en cesación de pago y se quebraba, o sea, quedaba quebrada. Y a manera de sanción, lo que se hacía contra el comerciante era quebrar su banca, esa banca representativa que tenía en las ferias, el comerciante, se quebraba su banca como sinónimo de incumplidor y a partir de ahí se comenzaba a producir un montón de efectos, tanto personales, como ahora vamos a ver, como patrimoniales del quebrado, y personales en la misma persona del deudor. Entonces ese símbolo de quebrado se representaba de esa manera. Y como la quiebra tenía tantas sanciones, tanto en la edad antigua como en la edad media, donde nació específicamente su regulación, aquellas personas que incumplían las obligaciones por alguna cuestión extraña a su voluntad, lo que generalmente decidían era fugarse más allá del Tíber, decía, en el Bajo Medioevo, porque la represalia era tanto que preferían no estar presentes a ese momento. Entonces se lo denominó fallido o fugitivos.
esa terminología se usa para identificar al quebrado. Ese es el origen, digamos, de esta denominación. Entonces, como dijo bien la compañera, aclaró, fallido se refiere a quebrado, o falencial es la falencia igual a la quiebra. ¿Estamos, Franco? Sí, profe, muchas gracias, entendí. Bueno, ¿alguna otra pregunta que quieran hacer de algo que no hayan entendido de esta materia que vamos aprendiendo un poco? Profe, a mí me gustaría que si me podría explicar en el artículo 95, cuando habla de Ajá, los presupuestos sustanciales, ¿a qué hace ajá. referencia? Vamos a leer el 95 para todos los compañeros. Muy bien. La quiebra, ustedes saben que puede devenir de dos maneras. En algunos casos hasta de tres en caso de extensión, pero básicamente puede ser de manera indirecta cuando fracasa el concurso preventivo, está previsto en el artículo 77, o bien de manera directa, ya sea por pedido del deudor o bien por pedido del acreedor. Cuando la quiebra es pedida por un acreedor, ese acreedor tiene que demostrar para que se habilite la sustanciación, es decir, para que se corra traslado de su demanda de petición de quiebra, tiene que acreditar tres presupuestos sustanciales. ¿Qué significa eso? La sustancia, tres presupuestos generales para poder acreditar prima facie la situación de la persona a quien se le está demandando su quiebra. ¿Y cuáles son esos presupuestos sustanciales? Primero que tenga un crédito y que ese crédito sea exigible, después que se encuentre o por lo menos que acredite alguno de los hechos que revela el estado de cesación de pago del deudor, y en tercer lugar que ese sujeto a quien se le pide la quiebra sea un sujeto susceptible de ser declarado en quiebra. Esos son los tres presupuestos sustanciales. Ahora bien, ¿por qué en el 95? Esto ya está en el 80 y en el 83 de estos requisitos, ¿no es cierto? Pero usted aludió al artículo 95. Cuando se decreta la quiebra porque se acreditaron estos presupuestos, la ley le da dos recursos, algunos dicen uno, pero bifurcado, que es el recurso de reposición con trámite y el recurso de reposición o levantamiento sin trámite. El primero regulado en el artículo 94 y el segundo regulado en el artículo 96. Con relación al primero, lo que tiene que desacreditar el deudor para que se revoque la sentencia de quiebra son algunos de esos presupuestos sustanciales. Y los autores enseñan que en realidad lo único que podrá hacer en ese recurso que se tramita ante el mismo juez concursal es desacreditar o demostrar, porque se va a tramitar por vía incidental, que no se encuentra en estado de cesación de pago. ¿Por qué? Porque el crédito exigible no va a desacreditar porque solamente el acreedor que solicitó la quiebra lo demostró a los fines de su legitimación, es decir, para poder instar la vía jurisdiccional, y que es susceptible de ser declarado en quiebra, el juez ya lo analizó al momento de decretar la quiebra y va a ser imposible que decrete una quiebra de un sujeto que no es. Entonces se reduce ese recurso de reposición con trámite a que el deudor demuestre en este proceso un poquito más amplio, que se tramita por vía incidental, que demuestre que no se encuentre en estado de cesación de pago, que es el presupuesto objetivo, el presupuesto madre de todo concurso o de la quiebra. ¿Estamos? ¿Entendido bien? ¿A Sí, eso profe. apuntaba? Muy Sí, bien, muchas gracias. me alegro. Bueno, Profe, ¿alguna otra? yo tengo Sí, una duda parecida, o sea, está en ese tema del artículo 80. Cuando la profesora sí. dijo que eran los requisitos que tenía que tener el acreedor para poder pedir la quiebra, digamos, había dicho que esos requisitos también se aplicaban en todos los otros, menos en la extensión de quiebra. Yo aclarar así como que en el concurso también, pero en el concurso preventivo el acreedor no puede, o sea, ¿se refiere a los requisitos que debe cumplir el deudor en ese caso?
Claro, no. Estos son los requisitos para pedir la quiebra y obviamente la extensión no, porque la extensión puede provenir de una extensión porque la que quebró es automática, digamos la del 160, que quebró la sociedad colectiva, por ejemplo, donde sus socios son ilimitadamente responsables, entonces automáticamente esos socios ilimitadamente responsables y solidarios automáticamente quiebran. Entonces, no necesariamente tiene que estar en el estado de cesación de pagos ese deudor, porque quiebran por una consecuencia legal distinta. ¿Sí? En la extensión la descartamos esos requisitos. Y en el concurso no, si el presupuesto objetivo y el artículo segundo, pero como no puede ser pedida por un acreedor, el deudor tendrá que demostrar que se encuentra en cesación de pagos, obviamente que tendrá acreedores, porque si no, no creo que esté en estado de cesación de pagos, y que es un sujeto susceptible de ser declarado en concurso. ¿Sí? Acuérdese que el deudor es solamente el que puede pedir su concurso, no puede pedir un acreedor el concurso de un tercero. ¿Estamos? Entonces, estos presupuestos son para el pedido de quiebra por acreedor, porque el recurso de reposición, si se decretó la quiebra, está previsto para el deudor, para que pueda desacreditar ese presupuesto que estamos mencionando. ¿Mm? ¿Está claro? Sí, gracias. Bueno, me alegro. ¿Alguna otra pregunta que quieran sacarse dudas? Bueno, si no hay otra pregunta, arrancamos entonces con los efectos de la quiebra. Bueno, inmediatamente de producida la sentencia de quiebra, acuérdense, ya sea por cualquier vía, ya sea la vía de extensión con respecto a esos fallidos, ya sea la vía de pedido de quiebra directa, por deudor o por acreedor, se produce una serie de efectos, digamos, que van a repercutir no solamente contra la persona deudora o contra los administradores de un sujeto de derecho de existencia ideal, de carácter, no se dice más de carácter, sino privado, sino también con relación al patrimonio. Nosotros vamos a ver estos dos grandes efectos que tiene y que lo enumera la ley. Hay que imaginarse un poco, digamos, esto es sentido común, porque ¿a qué tiende la quiebra? ¿Cuál es la finalidad que tiene este proceso falencial, este proceso de quiebra? Tiene como finalidad reunir el pasivo concursal, se le llama en sentido general, reunir el pasivo concursal o falencial, es decir, determinar quiénes son los acreedores a través de un proceso que ustedes ya vieron o mediante, más que proceso, es una etapa dentro del proceso, porque acuérdense, como principio general tenemos el proceso es único, esto es una etapa, entonces se determina cuál es el pasivo y también hay que reunir el activo. ¿Por qué? ¿Qué se hace en la quiebra? A ver si alguien me ayuda. Se realizan los bienes, se venden. Muy bien, se liquidan los bienes, porque a diferencia de otra forma de prevención de la quiebra, de soluciones que había en otras leyes, no se reparten los bienes entre los acreedores, sino lo que se hace es, como en la ejecución individual que hemos visto en una de las primeras clases, se liquidan los bienes y con el producido de los bienes se paga a los acreedores que solicitaron y que se le verificó el crédito, en orden al privilegio que tienen. Y ahí sí juega, digamos, todo el régimen legal de privilegio que regula nuestra ley. Ese cuentito es la quiebra. Determinar el pasivo, reunir el activo, y vamos a ver de la manera que se puede reunir ahora, y en función de lo recaudado se reparte a los acreedores que participaron del concurso. ¿Cómo participaron? Verificando sus créditos y obviamente el privilegio que tienen para poder cobrar de manera distributiva. Acá funciona una justicia distributiva y no conmutativa. Se pagará en moneda de quiebra con lo que se recaudó, con los bienes rematados. No se reparten los bienes. Bueno, y para poder cumplir esta finalidad que parece muy sencilla en los hechos, o por lo menos en la teoría, perdón, parece muy sencilla. Sí, la escucho. Disculpe, ¿puedes volver a repetir la última parte?
Bueno, no me acuerdo la última parte. Bueno, para poder cumplir esta finalidad de liquidar el activo y pagar a los acreedores que se presentaron a verificar, esto parece una finalidad muy sencilla. Es decir, parece en teoría, parece muy sencillo rematar los bienes y pagar a los acreedores. Pero es muy engorroso, porque se tienen que cumplir trámites, digamos, bastante burocráticos que alongan o prolongan mucho los procesos de quiebra. Donde la función de la sindicatura, es decir, ustedes, futuros síndicos, contadores, será primordial porque tienen una cantidad de funciones y una cantidad de deberes y compromisos que señala específicamente la ley que tienen que llevar a cabo, porque son los liquidadores de la quiebra. Más allá de quien venda, es decir, que se llamarán enajenadores, ustedes tienen que cumplir una serie de funciones para reunir ese activo, poder que los enajenadores lo vendan y después con el producido hacer un proyecto de distribución en orden a los privilegios de los acreedores que se presentaron a verificar. Entonces, inmediatamente de dictada la sentencia de quiebra, ¿sí? ¿Hola? Sí, profe, gracias. ¿Sí? Ah, bueno. Bueno, inmediatamente dictada la sentencia de quiebra se producen, le decía yo, efectos personales respecto al fallido en primer lugar. ¿Cuáles son esos efectos personales? Bueno, en primer lugar, el deber de cooperación, donde el juez concursal y la sindicatura tienen amplias facultades. ¿Qué comprende ese deber de colaboración? Bueno, el ámbito personal del deber de colaboración e información quiere decir que el fallido y sus representantes y administradores de la sociedad están obligados, digamos, a cooperar con el juez para reunir toda la información necesaria para esta finalidad, reunir el activo. También en la etapa correspondiente tiene ese deber de colaboración para determinar cuál es el pasivo concursal. Y en ese afán, está estipulado a partir del artículo 102, en ese afán o en esa finalidad que establece con ese efecto, el juez puede compulsar por la fuerza al deudor o a los administradores de la sociedad a que comparezcan a brindar la información que le pide o el juez o bien la sindicatura. Generalmente esto, digamos, esa compulsa por la fuerza pública no se ejerce. En los hechos o en la práctica lo que se hace es, se libra una cédula al deudor para que brinde toda la información, porque ya automáticamente ustedes habrán visto que en la sentencia de quiebra se pone a disposición de la sindicatura y del juzgado todos los libros y toda la documentación de la empresa o del fallido para que el síndico pueda ir y estudiarla a los fines correspondientes, determinar, digamos, cuáles son cuál es el pasivo, cuál es el activo y poder empezar con esta tarea y cumplir la finalidad. Bueno, ¿cuál es el ámbito temporal del deber de cooperación? En primer lugar, se inicia, hay que decirlo, que se inicia con el dictado de la sentencia de quiebra y se mantiene durante el desarrollo de todo el proceso. Es decir, cualquier cuestión que surja necesaria, un informe del fallido de los administradores, el juez puede utilizar estas facultades que están previstas no solamente en esta norma que les señalé, en el 102, sino también en el artículo 274, y los deberes de la sindicatura y de las facultades también están previstos en el 275, donde puede realizar todas las peticiones necesarias para poder reunir la información. Bueno, otro de los efectos personales, si yo voy muy rápido, chicos, me paran, si no entienden algo, me preguntan, no hay ningún problema en interrumpirme. Otro de los efectos personales es la autorización para viajar al exterior. Una de las cuestiones que hay que hacer debe ser solicitada con anterioridad al viaje y es una medida de carácter cautelar
porque lo que se hace con la sentencia de quiebra es se libran comunicaciones a los distintos organismos, por ejemplo, llámese migraciones, llámese Policía Federal, todos los organismos pertinentes que controlen la salida del país. Entonces, dictada la sentencia de quiebra, lo que hace la sindicatura es presentar los oficios correspondientes para librar la comunicación de que a fulano de tal se le decretó la quiebra y que se cumpla con la restricción de salida del país. ¿Cuál es el fundamento de la restricción? De la prohibición de salida del país. ¿Qué les parece a ustedes? Evitar que si tiene bienes afuera, en el exterior, pueda disponer de ellos. ¿Por qué dice en el exterior? Porque forman parte del patrimonio del fallido y puede llegar a ser hasta incluso una evasión positiva. Yo no diría en el exterior, más que nada está fundado es una medida cautelar, decía yo, que está fundado en el propósito de favorecer el efectivo cumplimiento del deber de cooperación, pero no solamente respecto de los bienes del exterior, si los hubiere, sino de todos los bienes. No es que el fallido va a viajar al exterior para resguardar o vender sus bienes, no necesariamente, puede salir para ocultarse y no dar esa información o no cumplir con algunos deberes que se le requieren aquí respecto a los bienes existentes en el país. Por eso se necesita que el fallido o los administradores de la sociedad quebrada o fallida estén presentes para poder brindar, por lo menos hasta la presentación del informe general, esa información sobre la existencia de los bienes, porque es la prenda común de los acreedores, ya lo hemos visto nosotros, que está en resguardo de los mismos, para rematarse y con el producido cobrarse. Así que esta es una norma reglamentaria, porque acuérdense que el artículo 14 de nuestra Constitución Nacional habla de entrar, permanecer, transitar y salir libremente del territorio argentino. Es decir, también el preámbulo de nuestra Constitución regula esta situación donde cualquiera es libre de entrar y salir de nuestro país. Entrar, permanecer, transitar y salir. Pero acá algunos autores señalaron, pero ¿cómo vamos a tener una norma que prohíba salir del país a alguien si nuestra Constitución, una norma de menor jerarquía como la ley de concurso, si nuestra Constitución habilita a cualquier persona a entrar, permanecer, transitar y salir del país libremente? Entonces, la respuesta a esta cuestión es que es una medida de carácter reglamentaria, una medida de carácter cautelar, una medida de carácter temporario que tiene una finalidad por la situación específica en la que se encuentra la persona fallida, llámese persona humana o persona de existencia ideal de carácter privado. ¿Estamos? Entonces, como es reglamentaria y es temporaria, no devendría inconstitucional, sino tiene como propósito una finalidad lícita y debidamente fundada. Así que, bueno, este deber de colaboración, le decía, abarca no solamente al fallido, sino también a todos los administradores si se trata de un sujeto de derecho de existencia ideal. ¿Se escucha, Diego? ¿Se escucha? Se escucha. Como es también otra cosa, aparte, si digamos esa persona está en situación de quiebra, en teoría no debería tener fondo para viajar al exterior, digamos. Si se le está por liquidar los bienes justamente porque no tiene para pagar, digamos. Bueno, esa es una cuestión que realmente por ahí en las ciudades chicas donde todos nos conocemos genera un poquito de resquemor si una persona que se encuentra en quiebra vemos que está saliendo del país o viaja. Con relación a los sujetos, a las personas humanas, es más evidente y debería pasar lo que dice usted. Si no podría viajar al exterior, no podría tener plata para viajar al exterior si está viviendo acá, ¿no es cierto? Tiene menos incidencia con relación a los administradores de las sociedades. Bueno, a lo mejor quebró la sociedad, pero los administradores, que son los que tienen la prohibición de salir del país, hicieron una mala administración, evidentemente, pero a lo mejor
tienen otra condición económica y pueden hacerlo. Es decir, no hay que prejuzgar por esa situación. Concuerdo con usted que si es una persona humana debería quedar acá para cumplir sus obligaciones, ¿no? Pero bueno. Claro, sí, yo me quedé pensando en un simple comerciante, digamos, en comerciante clásico, pero sí, dado el caso de un administrador, tranquilamente puede tener fondos, digamos, porque puede Sí. tener otras actividades, no solamente la administración de la sociedad. Pero le aclaro que no es el fundamento. Si vamos nosotros hemos tenido, yo trabajé en un juzgado concursal 10 años de secretario y hemos tenido pedidos de autorización de viajes al exterior de personas humanas, antes se llamaban de existencia visible, que requerían salir del país. Y no puede ser un argumento decir, usted no puede viajar, ¿cómo va a tener plata para viajar si no puede pagar sus deudas? Lo que hay que ver es si se lo necesita acá para que presten el deber de colaboración. Obviamente que los acreedores lo primero que piensan es en el razonamiento que usted ya recién hizo. ¿Cómo va a salir el país si no tiene para pagar acá los acreedores, ¿cierto? Pero no es un fundamento que pueda utilizar el juez para denegar la autorización. La denegatoria tiene que provenir de la necesidad de que esté el fallido aquí en el lugar donde se decretó la quiebra para prestar la cooperación pertinente que se le está requiriendo. Hay una disposición específica de la Dirección Nacional de Migraciones, que es la 914, yo lo invito a buscarla, que establece o que regula algo específico con relación a las interdicciones. Yo la tengo acá en la computadora. Lo que ocurrió era que existían comunicaciones, como les decía recién yo, existían comunicaciones que quedaban, lo que se llama en el aspecto jurídico sine die, es decir, quedaban registradas sin avisarse de que había cesado la restricción de salida del país. Por ejemplo, se comunicaba cuando se dicta la sentencia de quiebra, yo les dije que el síndico presenta un oficio dirigido a Migraciones, a Policía Federal, a Policía Aeronáutica, es decir, a todos los organismos fronterizos, y se comunica la provisión, o sea, el decreto de quiebra de fulano de tal, con su identificación, y se comunica la interdicción de salida del país. Ese oficio no tenía fecha, o generalmente no se pone con fecha. Y acuérdense que la ley establece un ámbito temporal hasta la presentación del informe general. Entonces quedaba, y ocurría que personas humanas o bien administradores de sociedades pretendían, después de años de estar quebrados, pretendían salir y aún rehabilitados ya, pretendían salir del país. ¿Qué ocurría? Se encontraban en la aduana, cuando hacían migraciones, que tenían esa restricción y decían, pero yo me quebré hace 10 años, 15 años y todavía seguían con esa restricción. Entonces, obviamente que la Dirección Nacional de Migraciones no dejaba salir a esa persona porque había una orden judicial. Bueno, entonces ocurrió que ante esta situación y el reclamo de muchas personas se pusieron a ver cómo operaba en la práctica esta situación, y había de alguna manera una cierta desaprensión o un cierto olvido de los jueces concursales que no indicaban el plazo que duraba esa prohibición de salida del país. Entonces lo que dictó la Dirección Nacional de Migraciones es una disposición, que es la disposición 914, que regula en el artículo 3º, hay varios artículos, pero en el 3º específicamente estableció de que todas las restricciones de salida del país de las personas concursadas, de los administradores de las sociedades concursadas, habla en términos general, concurso y quiebra, de los fallidos y de los administradores de sociedades declaradas en quiebra, es decir, redundantemente habla, serán eliminadas del registro nacional
aptitud migratoria a los 180 días desde que fueran comunicadas, salvo una indicación expresa de la autoridad judicial que establezca la fecha de la caducidad. Eso dictó la Dirección Nacional de Migraciones a los fines de que no ocurra más que no ocurra más esa situación de decir, encontrarse con personas que ya tenían, su quiebra tenía 10, 15, 20 años y se encontraban que no podían salir del país, en algunos casos perdían vuelos, tenían que volverse si iban en vehículo, etcétera, etcétera. No obstante eso, no es ley vigente, sino una ley, o sea, una disposición migratoria, y algunos autores piensan que es inconstitucional porque no respeta lo que establece la ley de quiebra, de alguna manera, o lo que dice el juez de la quiebra. Pero en los hechos opera esta disposición a los fines de hacer efectivo también el principio constitucional que le decía yo de entrar, permanecer y salir libremente del país. Así que es una disposición que la invito a buscarla. Pongan, googleen disposición 914 del 2011 de Dirección Nacional de Migraciones y la van a poder leer. Bueno. Profe, Sí, entonces no tiene fecha de finalización esa prohibición, ¿o sí? sí, lea el artículo 103, dice, hasta la presentación del informe general, el fallido de sus administradores no pueden ausentarse del país sin autorización concedida en cada caso. Ahora, lo que ocurre, le digo de vuelta, es que cuando se dicta la sentencia de quiebra y los síndicos hacen los oficios que libre al juez, a la Dirección Nacional de Migraciones, a la Policía Federal, o a todos los organismos aeronáuticos, a todos los organismos fronterizos, no ponen fecha. Ese es el error, porque si no hay una fecha exacta de presentación de informe general. También puede ser ampliada esa fecha, ¿no es cierto? Establece el mismo 103 por 6 meses más, pero no incluyen, cometen el error de no poner una fecha de caducidad de esa orden. ¿Cuándo termina? Porque no saben, como yo le decía, el deber de cooperación dura durante toda la quiebra. Pero bueno, deberían poner una fecha estimativa, digamos, en los jueces concursales a los fines de que no ocurra lo que pasa en la práctica. Hemos tenido bueno, un caso, me acuerdo un caso que hemos tenido, que había una persona, fíjense la situación que ocurre acá, que les comento para que no les pase el día de mañana. Me llaman a mí como secretario de juzgado de quiebra que había una mujer, fulana de tal, que tenía prohibición de salida del país y estaba en el puerto de Buenos Aires. Estaba a punto de subir a un crucero. Me hace acordar el ejemplo del compañero. Tenía plata para salir a un crucero. Llegó temprano y se encontró que tenía una restricción de salida del país. Bueno, me comuniqué con la juez concursal, que en ese momento era quien hoy es titular de la cátedra, la doctora Fernández, y, yo estaba subrogando el juzgado concursal, ya era juez del Civil 8 y estaba subrogando el juzgado de quiebra, ya no era más secretario, estaba de juez ahí, de juez de primera instancia. Así que no me comuniqué nada con la doctora Fernández. Estaba como juez concursal ahí porque subrogaba el juzgado concursal en feria. Era un día 31 de diciembre, plena siesta, yo durmiendo para festejar a la noche, recibir el año nuevo, y me llaman con este problema. Había resultado que esta persona era socia de una sociedad muy conocida acá y ni siquiera fue administradora. Pero el síndico, cuando libró las comunicaciones, cuando hizo el oficio, y el juez cuando libraron las comunicaciones, establecieron la restricción de salida del país respecto de los socios y no de los administradores. Fíjense qué error cometieron, porque ahí hay que tener mucho cuidado, obviamente que hicimos una autorización, en ese momento, era hace mucho tiempo ya, libramos un fax a la Dirección Nacional de Migraciones pertinente y
y dejamos sin efecto esa restricción y pudo viajar esta mujer. Pero nos encontramos con esa situación, que ni siquiera era administradora, estaba registrada, era la primera vez después de la quiebra de la sociedad que salía del país, y ni siquiera era administradora. Y lo que establece la ley es la inhabilitación, este otro efecto de la quiebra, respecto del fallido y de los administradores, pero no de los socios. Entonces hay que tener especial cuidado para cuando hacen las comunicaciones y respecto de quiénes las hacen a las inhabilitaciones, ¿no es cierto? Así que, bueno, pudimos solucionar el problema, por suerte la mujer viajó. Pero son detalles que hay que tener en cuenta. Bueno, seguimos entonces. ¿Qué otro efecto personal respecto del fallido? Esta norma que estamos analizando, hay que analizarla, el 104 hay que analizarla conjuntamente con el 238, que es que el fallido conserva la facultad de desempeñar tareas artesanales, profesionales o en relación de dependencia. Pero hay que tener, digamos, en cuenta lo que establece el 238, que dice, además de los efectos previstos en esta ley o en leyes especiales, el inhabilitado no puede ejercer el comercio por sí o por interpósita persona, ser administrador, gerente, síndico, liquidador o fundador de sociedades, asociaciones mutuales y fundaciones. Este es el principio general. No obstante, lo que permite el 104 es conservar aquellos oficios, aquella profesión o aquel trabajo en relación de dependencia. Pero la norma general del efecto personal es el 238. Y la norma que permite, digamos, como excepción, desempeñar las tareas, porque el fallido no está sujeto a, no es un muerto civil, como mal se lo llamó, puede seguir desempeñándose en sus tareas profesionales o ejercer algún oficio o algún empleo que tenga, porque, o si no, se lo ata de pie y mano. Entonces, este efecto del desempeño de profesión tiene que mirárselo conjuntamente entre el 238 y el 104. Entonces, porque este artículo, el fundamento, digamos, de la permisibilidad de que pueda trabajar, está previsto en el artículo que el derecho a trabajar, a ejercer industria lícita y a ejercer el comercio. Ahora bien, no va a poder ser administrador, obviamente, se lo inhabilita por el término de 1 año porque demostró un desempeño incorrecto, porque llevó a su administradora a quebrar o él mismo quebró, ¿sí? Si fue administrador. Así que eso hay que tener en cuenta. Bueno, ¿qué ocurre con los ingresos que tiene la profesión durante el tiempo de la inhabilitación? Si uno continúa, está trabajando a lo mejor en relación de dependencia, como hay un efecto que ahora lo vamos a ver, que es el efecto patrimonial del desapoderamiento, esos ingresos, ¿para quién va a quedar? ¿Para el fallido o para la quiebra? A ver, pregunto. Y para mí va a ser para el fallido. ¿Todo? ¿Puede hacer nuevamente la pregunta, profe? Los ingresos, supongamos que sea un sujeto, una persona humana, que tenga un empleo, que sea empleado de comercio. Los ingresos durante el tiempo que está inhabilitado, que es 1 año, ¿sí?, de la sentencia de quiebra, ¿qué pasa con esos ingresos? ¿Se quedan para el fallido o bien ingresan a la quiebra? ¿O hay parte que debe ingresar a la quiebra? ¿Puede ser el 30% o no? Bueno, no el 30%, sino, digamos, los bienes, que lo que sería embargable, dependerá de cuánto cobre. Hay un decreto que se establece el embargo para los trabajadores en relación de dependencia, que regula
que establece si es más de un salario, hasta un salario mínimo, el 10%, y posterior o más de 2 salarios mínimos, el 20%. Lo que está sujeto a embargo, ingresa a la quiebra, los fondos líquidos, y lo otro obviamente queda para el fallido. Pero hay una porción embargable que debe ingresar durante el tiempo que dura la inhabilitación, no más allá de la inhabilitación, ¿sí? Por eso se comenta mucho, sobre todo para los sujetos de las personas humanas, que ahí generalmente ocurrió a partir de determinada... bueno, nuestro país siempre estuvo en crisis económica, pero hubo un tiempo que hubo un ejercicio abusivo del pedido de la propia quiebra. ¿Por qué? Había deudores individuales que se presentaban que sacaban muchos créditos, que se comprometían en muchas obligaciones, tenían muchas ejecuciones individuales porque no cumplían las obligaciones en tiempo y forma, entonces los acreedores iniciaban la ejecución y le embargaban. Y tenía embargado el sueldo por el límite legal que yo estoy mencionando, de por vida. ¿Qué hacían estos deudores en la práctica? Se presentaban en quiebra. Como la inhabilitación dura un año nada más, lo que era embargable para pagar todos los créditos de causa o título anterior a la quiebra era ese término de 12 meses, cumplían con el embargo de 12 meses y después quedaban automáticamente, entre comillas, rehabilitados y ya no estaban sujetos más a descuento alguno, y es como que se liberaba de la cantidad de embargos que tenía, porque solamente pueden cobrar los acreedores con los bienes desapoderados, los acreedores de causa o título anterior a quiebra que hayan verificado, con los bienes desapoderados y los adquiridos hasta la rehabilitación. Entonces era muy fácil, de esa manera se liberaban de todas sus obligaciones. Hubo un ejercicio abusivo, entonces la jurisprudencia lo que empezó a hacer, los jueces empezaron a rechazar esos pedidos de quiebra porque, digamos, ejercían un abuso para con los acreedores y hacían un uso y abuso del crédito que le daban esos acreedores. Acreedores con muy escasos recursos, digamos. Pero hubo una catarata de pedidos de quiebra de los deudores en ese sentido. Bueno. ¿Está entendido eso? El caso. Profe. Profesor, ¿puedo hacer una pregunta? No, si está entendido, nada más le pregunto. Yo quería hacer una pregunta con respecto a eso. Sí. ¿Siempre eso va a ser si está en relación de dependencia el fallido? O sea, sí, que se ese le va a es para el sacar caso de relación de dependencia. Acuérdense que hay bienes excluidos, ahora lo vamos a ver, los efectos patrimoniales, que son los bienes inembargables. Y dentro de eso, es decir, uno del sueldo tiene una porción embargable nada más, lo otro es inembargable. Y obviamente que es para el sujeto, la persona humana, fallido humano, porque las sociedades no están en relación de dependencia, sino tienen un objeto social que están cumpliendo. Estamos hablando para eso, ese tipo de sujeto nomás. ¿Sí? ¿Había otra pregunta por ahí? Sí, ahí preguntaron en el chat si podría repetir los porcentajes admitidos. Bueno, hasta 2 salarios mínimos de 1 a 2 salarios mínimos es el 10% embargable. Hay un decreto 400, no me acuerdo en este momento, es viejísimo, 492, no me acuerdo, la verdad que ahora. Pero, y después de 2 salarios mínimos, entre 1 y 2, 10%, y entre más de 2, 20%. Eso es de derecho laboral, digamos, una norma de derecho laboral, no está en la ley de quiebra. Pero eso es legislación nacional vigente. Fíjense cómo las normas del derecho sustancial de distintas materias se van integrando. Nuestro proceso, cuando ustedes vieron la
naturaleza jurídica, nuestro proceso regula normas de forma, porque es un proceso, si tiene regulado en forma especial cómo se debe llevar adelante este proceso con características particulares y con la finalidad. Ustedes nunca pierdan cuando estudien o cuando tengan un concurso en que trabajan, cuál es la finalidad. Tienen que llegar a cumplir esa finalidad. ¿Para qué es el proceso? ¿Para qué sirve? ¿Por qué? Esa es la naturaleza. Es de carácter procesal porque es un proceso, ya sea el concurso preventivo o bien la quiebra, y tiene una finalidad específica. En el preventivo, reunir, digamos, con los acreedores, hacer una propuesta de pago para reorganizar su actividad de forma independiente, poder ofrecer una propuesta de pago y pagarles a esos acreedores la propuesta aceptada. Y en la quiebra, como decíamos hoy al principio, liquidar los bienes para que con el producido se pueda pagar a los acreedores. Esa es la finalidad. Siempre tenemos que tener el norte. En ese proceso que tiene normas procesales, reitero, valga la redundancia, también nuestra ley de concurso tiene normas que se llaman, por eso la pregunta de la compañera ahora, sustanciales. ¿Qué quiere decir? Que regulan la sustancia. ¿Cuáles son normas sustanciales en nuestro derecho? Las normas, por ejemplo, el Código Civil, la del Código de Comercio, las leyes laborales dictadas por el Congreso de la Nación. Cuando no está previsto en la ley de concurso, se puede recurrir a la analogía de las normas sustanciales aplicado al proceso concursal o falencial, ¿sí? Por eso, en este caso, habla de bienes inembargables, entonces tenemos que saber que durante la época de la inhabilitación hay bienes inembargables. ¿El sueldo inembargable? No, es embargable. ¿Quién lo dice? ¿La ley de concurso? No, no lo dice la ley de concurso, lo dicen las leyes laborales. Entonces, ¿hasta cuánto se puede embargar? Se puede embargar en la forma determinada, como yo le dije. De un salario a 2, el 10%, más de 2, el 20%. ¿Y hasta cuándo? Eso lo dice la ley de concurso, hasta la rehabilitación. ¿Cuándo se produce la rehabilitación? Un año después, dura un año la inhabilitación. Entonces después está rehabilitado, ya no se puede embargar más, ¿sí? Entonces fíjense cómo se van integrando las distintas disposiciones para cumplir la finalidad específica de nuestra materia. Es todo una especialidad esto. Bueno, con relación a las deudas posteriores a la quiebra en cuanto a los efectos personales, los créditos generados con posterioridad no deben recurrir a la quiebra, solamente porque el fallido continúa, digamos, de alguna manera su actividad, trabajando, puede generar deudas, continúa trabajando. Después del tiempo de rehabilitación, digamos, los bienes ya que adquirió ya no ingresan más a la quiebra. Entonces, puede generar nuevas deudas. Esos acreedores no ingresan. Solamente, acuérdense que tienen que verificar en la quiebra los acreedores de causa o título anterior, no los posteriores, ¿sí? Bueno, después vamos a saltear directamente el tema de la muerte o incapacidad del fallido, que hay una cuestión ahí de un juego entre el juicio sucesorio y el juicio falencial. Vamos a ir directamente, porque pasa el tiempo, a los efectos patrimoniales de la quiebra. Lo primero que hay que decir con relación a los efectos patrimoniales es que la sentencia de quiebra tiene efecto para todos y cobra ejecutoriedad inmediata a su dictado, sin necesidad de una notificación, una publicación o acto alguno. Entonces, desde el momento mismo que el juez firma la sentencia de la quiebra, declara, esa era la naturaleza que habrán visto cuando vieron el artículo 88 de la sentencia de quiebra, declara y constituye en un estado a un sujeto, llámese persona humana o persona de existencia ideal de carácter privado. Entonces, se produce este efecto que es el desapoderamiento, es un efecto jurídico propio que implica la separación del fallido de la administración de sus bienes y la pérdida de la posibilidad de administración y de disposición de los bienes que en ese momento se los desapodera de pleno derecho. Aunque hay que aclarar
conserva la propiedad de esos bienes. Lo que hace es automáticamente la ley, desde el mismo momento en que se dicta la sentencia, es desapoderarlo. No es el efecto material de ese desapoderamiento, que es, la ley habla de pleno derecho, van a escuchar qué quiere decir de pleno derecho, es un efecto jurídico que opera del mismo momento en que se decreta la quiebra, para que establecer un punto de partida, ¿no es cierto? Entonces, desde ese mismo momento, el fallido ya no puede administrar más nada, ni puede disponer de sus bienes, ¿sí? Más allá de que conserve la propiedad. ¿Sí? ¿Me querían hacer alguna pregunta? Chicos, les voy a pedir que si hay preguntas en el chat me las lean, porque yo no puedo estar con las dos cosas, no puedo estar leyendo mientras voy hablando. Así que por favor, si hay preguntas en el chat, me interrumpen y me las leen. Bueno, ese es el efecto patrimonial de desapoderamiento. Ahora, ¿cómo opera este desapoderamiento? Esto hay que leerlo directamente para entender el desapoderamiento con el artículo 177. La materialidad de este desapoderamiento se lleva adelante con la incautación de los bienes. ¿Sí? Es cuando se toma más que nada la posesión de esos bienes, se lleva adelante un inventario de esos bienes y se toma posesión de los mismos. Esa es la materialidad, pero eso es un efecto que van a ver más adelante que se llama incautación. Por ahora tenemos que comprender que desde este mismo momento en que se declara y constituye a una persona en estado de quiebra, se produce ese desapoderamiento, que les vuelvo a reiterar, es un efecto jurídico, que importa la separación del fallido de la administración y de la disposición de sus bienes. Bueno, entonces lo que pierde es la pérdida de poder ejercer derecho de administración y disposición. No solamente debe interpretarse como alusiva a la transferencia de bienes, sino también para la constitución, por ejemplo, de algún gravamen o la realización o celebración de actos jurídicos que importen alguna disminución o algún deterioro patrimonial. También del poder de goce de esos bienes que tenga. Si ya directamente tiene que ponerlo a disposición de quien va a ser el liquidador de la quiebra. ¿Quiénes son los liquidadores de la quiebra? ¿Quiénes son los liquidadores de la quiebra? Pregunto. A ver, ¿alguien me puede decir? ¿Profe? El síndico y ¿quién más? Acuérdense que cuando nosotros vimos en la primera clase conmigo cuáles eran los sujetos del concurso, yo le hice una diferenciación que es importante. Esa diferenciación fincaba en que cuáles son, por un lado, los sujetos susceptibles de ser declarados en concurso o quiebra, y por otro lado, qué sujetos actúan en el proceso falencial, o el concursal o la quiebra. Y entre ellos, ¿qué sujetos trabajan acá o que tienen participación? Los acreedores, el síndico, ¿quién más? El juez. Muy bien. El juez, que es el director del proceso, es también liquidador de la quiebra. Él es el que va a dar las órdenes pertinentes para llevar adelante esta liquidación. Y quien va a operar como gerente, entre comillas, con esas amplias facultades que regula el artículo 275, es la sindicatura. El juez tiene amplísimas facultades para cumplir esta finalidad. Bueno, volvemos entonces al efecto patrimonial. Y reitero, desapoderamiento no puede confundirse con la incautación o la disposición de los bienes. La incautación, que está regulada en el artículo 177, refiere a un acto material para entregar al síndico los bienes, los papeles fallidos. Y es una consecuencia del desapoderamiento o efecto material, reitero.
Esto es tan apasionante el proceso concursal y tan diverso y diversificado estos efectos que se producen, estos efectos materiales que se producen en el proceso de quiebra, como la empresa misma que quiebra, es decir, del tipo de empresa que quiebra. Yo recuerdo múltiples casos de diferentes formas de llevar adelante tanto o de cumplir el efecto jurídico y el efecto material. Inmediatamente que se dicta la sentencia de quiebra, se produce este efecto de impedimento de disponibilidad y de administración de los bienes, y lo que tiene que hacer el juez es designar a una persona que vaya a hacer un inventario de los bienes para después entregárselo al síndico en esa famosa incautación que nosotros estamos mencionando. Y todo dependerá de la actividad que realicen. Imagínense cómo debe ser el inventario de un club de fútbol, cómo debe ser el inventario de un supermercado, cómo debe ser, y la toma de posesión, ¿no es cierto?, que debe realizar la sindicatura. ¿Cómo debe ser el inventario y la toma de posesión de esos bienes para administrarlo de un sanatorio? Imagínense la diversidad de cuestiones que se presentan en la práctica, y todo dependerá del rubro o de la empresa que quiebre. Por eso ustedes tienen que estar preparados con la currícula de grado que tienen que estar preparados para ubicarse, digamos, en cómo deben cumplir esa manda judicial tan importante porque cómo se debe cumplir el desapoderamiento, la administración y disposición de esos bienes. Un ejemplo, en una oportunidad, esto sí me había enviado la juez de quiebra, yo era secretario, quebró un instituto de salud mental que estaba en una zona céntrica acá en Resistencia, y tuvimos que ir a hacer el inventario de los bienes y a tomar posesión y a ponerlo en posesión, al síndico de todos los bienes que administraba. ¿Ustedes consideran que un síndico, contador público, está preparado para llevar adelante la administración de un instituto de salud mental donde estaban personas con capacidades diferentes? Estaban internadas, había por lo menos 25 internados de capacidad distinta, personas totalmente vulnerables, donde los trabajadores eran enfermeros y médicos, y un administrador médico. ¿Qué harían en ese caso ustedes? Y quebró, esa empresa quebró. ¿Qué harían? ¿Cómo harían? ¿Cómo procederían? A ver, ¿alguna idea? ¿Y podría pedir asesoramiento o no? Muy buena idea, muy buena. Bueno, fíjense, acá se había ordenado tomar posesión. Obviamente solicitamos la colaboración de quienes estaban en ese momento, porque encima en el Poder Judicial no hay peritos, digamos, que a lo mejor estén inscriptos para desempeñar esta función. A lo mejor hay médicos para inscribirse para realizar un peritaje de alguna incapacidad, de alguna lesión o de lo que pueda surgir, pero no peritos para administrar una empresa de estas características. Imagínense, porque no solamente uno tiene que tener una formación en la gestión de una empresa, sino la formación en cómo atender a las personas que están internadas en ese nosocomio. Cualquier sujeto que sea extraño a la lex del ARTI de los enfermeros o los médicos es totalmente incompetente para llevar adelante una administración o para atender a esas personas que requieren mayor atención porque era un instituto de salud mental. Fíjense lo que ocurrió. En este caso se había dispuesto el inventario, se había comunicado que a los internados, a los que tenían obra social, se pidió colaboración obviamente a los administradores presentes, pero se dispuso que a esas personas que estaban internadas se lo iba a llevar, a los que tenían obra social, se lo llevaba a una clínica privada, y a aquellos que no contaban con obra social se lo iba a llevar
al hospital público, a la sala correspondiente. Eso implicó, yo me acuerdo, digamos, después de haber hecho el inventario y digamos, dado la orden, y los administradores, médicos, enfermeros transmitidos a los pacientes, implicó desintegrar grupos, esa orden judicial. Grupos totalmente arraigados que funcionaban normalmente como una familia en el lugar. Ocurrió que uno de los pacientes no soportó la presión de tener que ir a otro lugar y separarse de su grupo, que era una familia prácticamente ahí, y se tiró de la terraza de ese edificio. 3 pisos tenía. Bueno, gracias a Dios tuvo un final feliz porque cayó sobre una chapa que lo amortiguó y no le pasó nada. Pero fíjense la implicancia, siempre le cuento a los alumnos esta situación, porque salimos en todos los diarios. Fue algo que nos enseñó muchísimo, lamentablemente corrió el riesgo una persona, pero nos enseñó muchísimo a que ese tipo de decisiones de reorganización de la empresa fallida y de la administración de los bienes de ese patrimonio cesante tiene que hacerse tiene que ser muy meticulosa y tiene que ser pensada más cuando está en juego, digamos, la redistribución de personas o cuando se comunica un despido o una suspensión o lo que fuere. Es decir, hay que tener mucho cuidado y obviamente la sindicatura también porque estamos frente a consecuencias que pueden dar lugar a, digamos, hasta algún delito por omisión. Así que bueno, nosotros siempre contamos eso porque realmente nos impactó. En otra oportunidad tuve que ir a hacer el inventario, por ejemplo, una vez operado este efecto, para cumplir el efecto patrimonial, ponerlo en posesión a la sindicatura, yo como secretario, para hacerlo inmediato, poner a la sindicatura de los libros del fallido, del Club Forever. ¿Quién no conoce el Club Forever, no es cierto? Bueno, nos constituimos en la avenida 9 de Julio, donde está la sede del club, subimos con los administradores que estaban llevando adelante la organización y bueno, empezamos a requerir todos los libros correspondientes. Empezamos a hacer un recorrido por toda la sede y cuando entramos a la cancha para ir a los vestuarios, para dejar constancia de lo que había, si había bienes, cómo estaba y todo eso, los simpatizantes o los, llámese barra brava, se habían enterado de la situación y entraron a la cancha. Nosotros estábamos con policía porque ya estábamos advertidos que iban a estar todos los hinchas y entramos, saltaron todos, había muchas personas que cruzaron los muros. Nosotros estábamos con 3 o 4 policías y bueno, algunos de ellos estaban armados y nos amenazaron, digamos, con esas armas. Otra de las situaciones impredecibles que puede transitar un síndico, digamos, que no se da cuenta, más allá de que tiene amplias atribuciones de solicitar la fuerza pública, el acompañamiento o todas las medidas de seguridad que considere pertinentes, pero son situaciones que escapan a la previsibilidad, digamos, a lo mejor, o uno no se imagina, pero hay que tenerlas en cuenta para primero que nada, preservar su integridad psicofísica y después, digamos, para cumplir bien la función. Pero son detalles extremos que le comento como para que vean, digamos, cuántas cuestiones hay que analizarlas al momento de llevar adelante estos actos jurídicos para el cumplimiento de una finalidad propia que es tomar posesión de los bienes para después liquidarlo y pagar a los acreedores. No es tan sencillo. Por eso uno dice, hay un artículo del 217 que dice, todo el proceso de quiebra tiene que terminar en 4 meses. Y es causal del mal desempeño de las funciones del juez y no lo hace. Pero fíjense todas las cosas que van pasando en el medio y todas las cosas que ocurren para reconstruir el patrimonio del fallido y para poder rematarlo y pagarle o licitarlo para venderlo y pagarle a los acreedores.
Por eso es que dura tantos años y por eso es tan complejo este proceso. Así que, bueno, son dos experiencias que le transmito como para que presten atención el día de mañana si ejercen la sindicatura o colaboran con la misma para que tengan en cuenta la importancia de estas cuestiones. Bueno, con relación a estos efectos, el fundamento jurídico del desapoderamiento no es otro que el patrimonio es la prenda común de los acreedores. Nosotros lo hemos visto en la primera clase, cuando dijimos que nuestro Código Civil hoy regula como principio que que lo establece expresamente, tanto en el 242 como en el 743 del Código Civil y Comercial, que el patrimonio es la prenda común de los acreedores. Entonces, el desapoderamiento no importa una expropiación de los bienes, tampoco la transferencia de dominio ni la incapacidad patrimonial del deudor, porque el fallido no pierde el dominio de los bienes, la propiedad no la pierde, pero se le priva de los atributos esenciales de esa propiedad que es la administración y disposición. Y bueno, la tenencia, en este caso, tenencia, no posesión, porque uno posee para conservar después la propiedad. La tenencia pasa a manos del síndico y a la dirección del director del proceso, que es el juez. ¿Desde cuándo se aplica? Dijimos que el desapoderamiento se aplica desde el momento de la sentencia que es declarada, no tiene una aplicación inmediata, de ejecutoriedad inmediata, porque la sentencia de quiebra es ejecutiva, ipso iure, se llama de pleno derecho, es decir, no requiere firmeza, no requiere publicidad, no requiere notificación, no requiere inventario de bienes, ni tampoco la incautación ni la registración de ningún tipo de bien. Es decir, que si es un inmueble, no se pone el inmueble en propiedad de la quiebra o de los acreedores, no conserva la propiedad del deudor y se van rematando los bienes y quien lo adquiera cambiará a su favor la propiedad. Bueno, seguimos entonces. Bueno, ¿a qué se extiende el desapoderamiento? Bueno, hay que decir que el desapoderamiento alcanza todos los bienes actuales, presentes en el patrimonio del fallido, que están o que existen al momento de la sentencia de quiebra. Y todos los bienes futuros que se adquieran hasta la rehabilitación. Y también debe agregarse los bienes salidos del patrimonio que reingresen. Aún después de la rehabilitación pueden reingresar por motivos de acciones de recomposición patrimonial. Por ejemplo, aquellas acciones de ineficacia, que ahora vamos a mencionar. Yo recuerdo un caso, nadie va a adquirir durante la inhabilitación que dura un año bienes, porque todos los abogados del fallido, cualquiera va a aconsejar, che, bueno, no adquiera ningún bien a tu nombre porque ¿qué va a pasar? Ese bien va a quedar, el fallido va a quedar desapoderado de ese bien y va a ir para la quiebra. Yo me compro un auto estando en quiebra y ¿qué va a pasar con ese auto? Va a quedar para la quiebra. Si estoy en el periodo de inhabilitación, obviamente que no debería hacerlo, ¿cierto? O sea, nadie lo hace. Bueno, pero ocurre, por ejemplo, en algunos casos, digamos, que lo reciben por fortuna. Recuerdo un caso de una fallida odontóloga que ganó, había un sorteo de un auto del hipermercado Libertaca y tuvo la mala suerte de salir sorteada y ganar el vehículo automotor estando en quiebra y estando en etapa de inhabilitación. Así que ese bien inmediatamente quedó secuestrado para la quiebra. Bueno, en realidad esa quiebra tuvo un final feliz porque después logró un avenimiento, que es una forma de la conclusión con algunos de sus acreedores, con todos sus acreedores y logró levantar la quiebra. Pero en principio se había liberado la orden de incautar ese bien para incorporarlo a la masa activa falencial. Bueno, ¿quieren hacer alguna pregunta con relación a estos temas que vamos analizando? Sí.
¿Puede ser que un acreedor participe de la liquidación? O sea, como comprador o no. Qué buena tu pregunta, qué buena tu pregunta. Mira, había un artículo, no quiero decir el número ahora porque no estoy seguro, en la parte de compra-venta que prohibía a los acreedores hacerse, digamos, comprar los bienes que se encuentren en litigio. Perdón, a los abogados de los acreedores, de los bienes de su cliente que estén en litigio. Pero no hay ninguna prohibición legal, esto ya tendríamos que ver en el Código Civil y Comercial, ¿no es cierto?, de que un acreedor pueda comprar los bienes de su deudor rematado, ¿sí? Lo que generalmente hacen en las ejecuciones individuales es compensar los créditos. Supongamos que vos me ejecutás a mí porque yo tengo una deuda contigo de 100.000 pesos y me rematás mi vehículo. Vos lo que podés hacer es en el remate comprar ese, o sea, ser el adquirente, ganar la puja del remate, comprar ese bien y compensar esa deuda. Es decir, vos serás mi deudor y mi acreedor y se compensa hasta la suma menor y pagás el remanente. Pero ya te cobrás de esa deuda. Y en la ley de concursos, lean el artículo, a ver si recuerdo, 130, que dice: la compensación solo se produce cuando se ha operado antes de la agregación de quiebra. ¿Qué significa eso? Que una vez, si se compensó en la ejecución individual y está operada, no hay ningún problema de que se cobre de esa manera el crédito al acreedor, pero no puede hacerlo posteriormente si compra un bien de la quiebra, ¿sí? ¿Por qué? Porque supongamos que compre, como vos bien hiciste la pregunta, acá ya este artículo 130 te da la respuesta que sí puede comprar, compre un bien del fallido rematado, no puede compensar porque no lo hizo antes de la quiebra. ¿Por qué no puede compensar? Porque no se puede cobrar la totalidad de su crédito en desmedro de un principio vacilar del proceso concursal. ¿Cuál es? ¿Cuál es el De principio igualdad, que hago alusión? ¿Cómo? de igualdad puede ser. Exactamente. Si yo cobro todo, dejo a todos los otros acreedores sin cobrar. Por eso es que esta forma de extinción de las obligaciones, que es la compensación, no opera en la quiebra. ¿Estamos? Pero muy buena la pregunta, ¿eh? Me gustó la pregunta porque da lugar a decir todo esto. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta, chicos? Bueno, continuamos. Bueno, ahí viene excluido el desapoderamiento, están enumerados en el artículo 108, son de excepción y al ser una excepción a una regla general, que es el desapoderamiento, esas excepciones son taxativas, no son enunciativas, sino son esas y ninguna otra más. Y como toda excepción, debe interpretarse de manera restrictiva, es decir, no hay que asimilar casos, sino que son esas y nada más, porque se trata de excepciones, como decía la norma básica, que es la universalidad objetiva del juicio de quiebra. Y porque es una excepción al principio general de que el patrimonio es la prenda común de los acreedores. Entonces, esos bienes que están excluidos, que si ustedes leen el artículo 108, bueno, están enumerados, pueden agarrar los derechos no patrimoniales, los bienes inembargables, la administración de los bienes propios del cónyuge. Bueno, hay las indemnizaciones que corresponden al fallido por daños materiales o morales. Son todos bienes que no ingresan al activo falencial y que quedan en manos del fallido, ¿sí? Bueno, avanzamos entonces. ¿Me querían hacer alguna pregunta por ahí? Seguimos entonces. Con relación a la administración de los bienes y las facultades del síndico,
En relación a esto hay que decirle que cuando no hay continuidad de la explotación de la empresa en la quiebra, la actividad del síndico se asemeja más bien a la conservación de los bienes más que su administración, porque lo que tiene que hacer es resguardar ese patrimonio para que la realización de esos bienes lo lleve adelante un enajenador, que es generalmente un martillero público que se designa, o bien si es por licitación se designa o pues un banco de inversión, esos enajenadores o esos funcionarios los designa el juez aparte. Porque el síndico, si bien es el liquidador, no es un enajenador, ¿sí? El que vende los bienes generalmente es, en este caso si es por remate público, es un martillero. Hay casos especiales donde el síndico sí vende, que son los bienes perecederos o aquellos bienes de dispendiosa conservación, o que producen un perjuicio al mismo deudor conservarlos. En esos supuestos, sin requerir autorización judicial o requerirla inmediatamente, puede llevar adelante esa liquidación. Supongamos en la quiebra de un supermercado hay bienes perecederos, bienes vencidos o próximos a vencer, que se tienen que vender inmediatamente. Entonces no hace falta ahí requerir autorización para llevar adelante esos bienes, porque esos van a ser ingresos para la masa activa a los fines de pagar a los acreedores, ¿sí? Si no, se perjudica tanto a los acreedores como al mismo deudor. ¿Sí? Y la disposición de los demás bienes se realiza siempre por orden del juez, por autorización del juez. Bueno, seguimos entonces. La segunda parte del artículo 109 regula la ineficacia de los actos realizados por el fallido después de decretada la quiebra, justamente en protección del acreedor. Nosotros decíamos que el desapoderamiento opera de pleno derecho en el momento de la quiebra, pero aquellos actos que ha realizado el deudor después de la quiebra son ineficaces de pleno derecho, es decir, que son inoponibles a los acreedores. Si vende, por ejemplo, el fallido algún bien de su propiedad, ese acto, esa venta va a ser ineficaz para los acreedores, no va a tener efecto, no va a tener oponibilidad, se va a tener que reingresar ese bien a la quiebra para venderse si hay una persona que compró esos bienes, bueno, tendrá que reclamarle en moneda de quiebra lo que pagó, pero de ninguna manera puede obtener esa propiedad de los bienes porque el fallido estuvo desapoderado del momento de la sentencia de quiebra. Esos actos no son nulos, sino son inoponibles, ¿sí? Inoponibles a los acreedores del fallido. De esta manera se asegura que el patrimonio se mantenga inmutable para hacer efectivo ese principio del patrimonio, la prenda común de los acreedores. Y quedan comprendidos todos los actos jurídicos que se puedan llevar adelante. Bueno, con relación a la legitimación que habla el artículo 110, el fallido, en virtud del desapoderamiento, ya carece de la legitimación. ¿Qué es la legitimación? Es la facultad para intervenir en juicios donde la relación procesal tiene por objeto lo referido a cualquier administración, disposición o usufructo de los bienes sujeto al desapoderamiento. Entonces tiene como propósito esa pérdida de legitimación, esa pérdida de seguir actuando en defensa de sus bienes, de seguir facultado actuando en defensa de sus bienes, tiene por propósito evitar que el quebrado pueda valerse de alguna manera del litigio para disponer de sus bienes. Bueno, y se refiere a esta pérdida de legitimación respecto de toda la masa activa de los bienes. No obstante eso, la ley es elástica en ese sentido, que le permite intervenir en los juicios atinentes a la composición de la masa pasiva, por ejemplo, en la verificación, en una revisión, puede hacerse parte en esos incidentes para defender su derecho. Acuérdense que no pierde la propiedad de los bienes,
y para discutir de alguna manera esa incorporación que pretenden a los acreedores, que no son verdaderos acreedores porque se le ha pagado o porque no se le debe lo que solicitaron. Entonces, en ese sentido, el fallido puede hacerse parte en esas etapas del proceso de verificación tempestiva o bien en una etapa tardía o en una etapa de revisión. ¿Sí? ¿Me hablaron? Bueno, escucho un ruido por ahí, entonces pregunto. Bueno, este principio de ilegitimación o falta de legitimación de la persona fallida para actuar respecto a los bienes desapoderados cede en casos excepcionales en que la actuación del síndico no se asegure o no se permita suficientemente la debida defensa de los intereses del concurso. Hay muchas veces que la sindicatura no puede o no contesta o no se apersona, entonces el fallido en defensa de esos bienes que no pierde la propiedad, reitero, puede intervenir, se le da residualmente alguna participación para que ejerza esos derechos y esa defensa. Es muy difícil muchas veces también ocurre en los procesos concursales que el fallido quiere intervenir pese a que la sindicatura ejerce su derecho, pero no lo ejerce a lo mejor como él pretende. Pero bueno, es difícil dar esa participación a contestar vistas, a planteos que realizan los acreedores o a proponer pruebas en determinados tipos de procesos o testigos. Entonces, hay una confluencia de defensas ahí que es difícil de manejar para el juez concursal. O, por ejemplo, requiere medidas conservatorias que no son suficientes las solicitadas por el síndico. La verdad que es una situación bastante anómala que se produce en los procesos y debe ser regulada o debe ser dirigida por el juez con una elasticidad terrible que muchas veces tergiversa un trámite de cualquier tipo de proceso donde está en juego la defensa de los derechos del fallido o de la masa patrimonial, que complica el trámite. La verdad que complica mucho. Lo que sí conserva el fallido es una legitimación para promover o continuar interviniendo en aquellos pleitos relativos a los bienes que no están sujetos a ese apoderamiento. Y bueno, y como les decía, por último, remarcar de que en la conformación de la masa pasiva, es decir, cuando los acreedores se presentan a verificar, sí ahí puede intervenir libremente, observando un crédito, impugnando o realizando las consideraciones que pretende, ya sea en la etapa tempestiva, en la etapa tardía o en la etapa eventual, que es la revisión. Bueno, acá terminamos de alguna manera los efectos personales y los efectos patrimoniales del fallido. ¿Tienen alguna pregunta? Les voy a explicar rápidamente lo que es el periodo de sospecha y para qué finalidad está regulado. Son las 6 de la tarde. ¿Alguna pregunta con relación a estas cuestiones que hemos dado? ¿Se entendió bien, profe? ¿Se entendió bien? ¿No se fueron todos ya de...? No, profe, se entendió. Acá estamos. Se entendió, profe. Bueno, me están abandonando todo, parece. Parece, Bueno, No, profe, estamos acá. la verdad que una de las cuestiones que ocurre acá no es fácil mirar a la computadora y dar la clase, la verdad que es muy incómodo, no sé si se entiende bien, y más las clases magistrales estas que deberían ser o deberían estar coordinadas para evacuar las consultas, para analizar un caso concreto, para integrar el conocimiento que ustedes puedan llegar a tener. Pero bueno, yo creo que tienen más utilidad ese tipo de clases que estas clases magistrales. No sé si les sirven, enhorabuena, pero yo soy un poco crítico de este tipo de clases magistrales de esta manera. Me parece que podríamos trabajar, se debería trabajar a lo mejor con un trabajo práctico, previo a estos temas y evacuando las consultas
al respecto después de una lectura, porque de nada sirve si ustedes no leen y no incorporan el conocimiento con la lectura. Eso ya está probado científicamente que hoy ya es bueno el aprendizaje memorístico, pero el significativo es el que predomina en las enseñanzas universitarias y el aprendizaje de razonamiento es el que más sirve, y el análisis de casos para descubrir las cuestiones uno mismo es lo que más le va a servir en la práctica, pero no una clase magistral. Una clase magistral sirve después de haber incorporado esos conocimientos de alguna manera. Pero bueno, vamos al periodo de sospecha y los efectos sobre actos perjudiciales a los acreedores. Fíjense el título, que está regulado a partir del artículo 115, es periodo de sospecha y efectos sobre los actos perjudiciales a los acreedores. La ley regula lo que se llama periodo de suspecto o periodo de sospecha, que es el lapso incluido entre la fecha que se fija judicialmente como inicio de la cesación de pago y la fecha de la sentencia de quiebra. El periodo, la sospecha o el periodo en que se sospecha no puede retrotraerse más de 2 años contado de la sentencia de quiebra, o en caso de quiebra directa, o desde la presentación del concurso preventivo en caso de quiebra indirecta, ¿sí? A los efectos, y esto es muy importante, a los efectos previstos en esta sección, en la sección tercera, que es los efectos de los actos perjudiciales al acreedor. Aunque la verdadera fecha de inicio de pago fuese más antigua. ¿Qué significa esto? La fecha inicial de la cesación de pagos debe ser determinada por resolución judicial. El juez tiene que fijar la fecha en que a criterio del mismo tuvo inicio la situación de insolvencia al fallido, ininterrumpidamente mantenida hasta la declaración de quiebra. Puede, y escuchen bien esto, puede haberse iniciado más allá de los 2 años de la sentencia de quiebra o no. Porque la retroacción máxima de los 2 años, y acá está la clave, es al solo efecto de la operatividad de las ineficacias falenciales de determinados actos. Estamos, reitero, cuando el juez, en realidad, cuando ustedes en el informe general indiquen la fecha en que se inicia la cesación de pagos, para eso tienen que dominar el concepto de cesación de pagos, tiene que ser la fecha real, la que se produjo, que puede ser 10 años para atrás, o puede ser 1 año para atrás, o puede ser 1 mes para atrás. ¿Sí? Ustedes deben informar la fecha en la cual el fallido cayó en insolvencia e ininterrumpidamente se mantuvo hasta la sentencia de quiebra. ¿Estamos? Esa es la que tienen que indicar. ¿Y cuál es la que tiene que fijar el juez? La misma real, probada la que ustedes mencionan, porque el primer consejo está en el informe general. Después puede formarse incidente para probarse, puede cuestionarse. De hecho, está prevista la observación al informe general y a la fecha informada por la sindicatura. Cualquiera de los interesados puede cuestionarla, y la oportunidad que se establece es en la quiebra, no en el concurso. Pero, le decíamos, la fecha inicial de cesación de pagos debe ser determinada por el juez y debe ser la real. Puede ser 10 años, 5, 2 años, 1 año, 1 mes, pero tiene que ser la real. Ahora, ¿qué es lo que se retrotrae 2 años para atrás, si es, digamos, más amplia la fecha inicial de cesación de pagos? Solamente es a los efectos de ver qué actos jurídicos se realizaron en ese periodo que se sospecha, que la ley sospecha que se realizaron actos
que puedan perjudicar a los acreedores, ¿sí? ¿Qué actos? Actos a título gratuito, actos en perjuicio de los acreedores por una venta a un precio irrisorio de los bienes, actos de disposición donde se grabaron, digamos, con alguna garantía, le dieron alguna garantía a algún crédito que no estaba vencido. Es decir, todos esos actos pueden ser perjudiciales a los acreedores. Entonces, la ley sospecha solamente 2 años para atrás, ya sea de la quiebra si es directa o del concurso si es quiebra indirecta, ¿sí? Estamos solamente para ver si hay en ese periodo, si hay algún acto que en lo que el deudor, en el afán de querer, digamos, beneficiarse de él o beneficiar a alguien cercano o beneficiar a algún acreedor, realizó ese tipo de actos inopinados que perjudiquen después a la masa de acreedores, estando en cesación de pago, obviamente. Bueno, ¿estamos o no? ¿Cuáles son esos actos? Bueno, estos actos tenemos actos ineficaces de pleno derecho y actos ineficaces por conocimiento del estado de cesación de pagos. La ineficacia importa la inoponibilidad, como les decía hoy, y no la nulidad del acto en sí. Para poder declarar ineficaz un acto o inoponible tiene que ser válido. Yo no puedo declarar ineficaz un acto que sea inválido, ¿sí? Por eso se habla de inoponibilidad y no de nulidad. No es que si yo dono a mi hijo un inmueble, ese acto no sea válido. Es válido, pero no tiene ningún efecto con relación a los acreedores. No va a volver a mi titularidad, pero lo que va a ocurrir en la quiebra es que ese bien que yo le doné a mi hijo, el inmueble, se va a rematar igual, porque el producido se tiene que pagarle a los acreedores, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los requisitos para una ineficacia de pleno derecho? Es decir, que no necesita otra demostración, no necesita prueba más que ver el acto mismo. El acto cuestionado debe haberse realizado en el periodo de sospecha, es decir, en el periodo que fijó el juez entre el inicio de la cesación de pago y la sentencia de quiebra, siempre y cuando no sea más allá de los 2 años, dentro de esos 2 años. Si es 1 año nada más el periodo de sospecha, dentro de ese año, ¿estamos? Porque antes del año no estuvo en cesación de pagos, ¿sí? El juez debe contar con elementos de juicio que den certeza a ese acto, es decir, puede investigar de oficio, si es una donación puede pedir un informe a los registros de propiedad, puede pedir un informe al colegio escribano, es decir, para asegurarse. Y esta ineficacia tiene, decía yo, como finalidad proteger a los acreedores, por eso que se declara inoponible a ellos. Y la enumeración del artículo 118 es taxativa, son algunos actos más, y después en el procedimiento, cuando se declara ineficacia, hay 2 vías para... ¿Sí? ¿Me hablaban? Escucho ruido ahí, pero... ¿No? Pensé que me hablaban. Bueno, puede recurrir por 2 vías, es apelar o bien por vía incidental. ¿Cuáles son esos actos? Fíjense que la ley enumera actos a título gratuito. Si una donación es un acto a título gratuito, todos los actos a título gratuito que se hayan dado en ese periodo de sospecha se declaran ineficaz de pleno derecho, no hay necesidad, se dicta una resolución, no es que no se dicta, pero la ineficacia opera automáticamente, significa eso. Pago anticipado de deudas, cuyo vencimiento, según el título, debía producirse después de la quiebra, y después constitución de prenda, hipoteca o alguna garantía o preferencia respecto de una obligación no vencida que no tenía esa preferencia, ¿sí? Esos son actos que directamente no necesitan de mayor investigación sino la comprobación del acto mismo. Y automáticamente el juez lo declara ineficaz y
esos bienes que habían pasado a la propiedad de otra persona, esos actos son inoponibles y se rematará en la quiebra esos bienes para el producido pagarse a los acreedores. Y después tenemos otro tipo de ineficacias que están previstas en el artículo 119, que son aquellas que se realizaron a título oneroso, los actos jurídicos, durante el periodo de sospecha también, pero que en el acto jurídico realizado entre esa persona no fallida todavía y el que adquirió esos bienes, se conocía del estado de cesación de pagos. Entonces, lo que va a tener que, ese bien va a ingresar a la quiebra, si se comprueba ya esto mediante un proceso que tendrá que realizarlo la sindicatura, en principio, previa conformidad de los acreedores, o bien los acreedores, si no lo inicia la sindicatura, y para que ingrese ese bien a la quiebra. No cambia la titularidad, vuelvo a reiterar, no cambia la titularidad, pero ahí sí se necesita demostrar de que causó un perjuicio y que estas personas conocían, los que realizaron el acto jurídico, conocían del estado de cesación de pago. Por ejemplo, un ejemplo, la venta de un bien inmueble, de un bien automotor, en el periodo de sospecha, donde conocía realmente que esta persona a quien se le compraba estaba en estado de cesación de pagos, ¿sí? Ese es un acto oneroso. ¿Qué va a pasar con lo que pagó el acreedor ese, con el comprador? Y va a tener que ir a verificar en moneda de quiebra, solicitar, para ingresar a la masa en igualdad de condiciones. Pero no va a poder, digamos, pedir la restitución de lo pagado, a moneda de quiebra. Bueno, yo creo que en general está, digamos, comprendido todos los títulos o los puntos del programa que teníamos para hoy. Me quedo a disposición de ustedes para las preguntas. Antes que se vayan todos, quedo a disposición para cualquier pregunta que quieran realizar. Y si no hay preguntas, podemos concluir la clase. Profe, una consulta para cerrar la idea. Cuando hablábamos de la fecha real para la sospecha, en el periodo de sospecha. Fecha real del inicio de la cesación de pagos. ¿A qué nos referíamos con la fecha real, tipo cuando se realizó el incumplimiento? No. Vos tenés que determinar cuándo. ¿Me escuchás o no? Vos tenés que determinar cuándo fue el inicio, el inicio, no en una fecha exacta, puede ser un mes, puede ser una quincena, puede ser una fecha exacta, puede ser una etapa, un periodo, en que el deudor entró en estado de cesación de pagos. Por ejemplo, se pueden ver a través de incumplimientos sostenidos, e ininterrumpidamente se mantuvo ese estado generalizado del patrimonio que no pudo hacer frente a las obligaciones exigibles. Yo ya te dije, puede ser 10 años antes, o puede ser 1 año antes, o puede ser 3, 2, lo que sea. Pero vos lo que tenés que verificar como síndico ahí es que a lo mejor en febrero del 2015, esta persona empezó a vender bienes, empezó a vender bienes de su patrimonio en forma, digamos, rápida, a un precio de los bienes que no era real, no era del mercado, empezó a incumplir las obligaciones, no pagaba sus impuestos. Es decir, por un estado generalizado del patrimonio, vos ves que estaba en cesación de pagos. Y eso se mantuvo ininterrumpido durante todo el tiempo hasta que quebró. Esa es la fecha real. Ahora, la mayoría de las veces no coincide con el periodo de retroacción de 2 años. Es más vieja. Porque los deudores generalmente lo que hacen es aguantar hasta último momento para presentarse en concurso o bien
aguantan los pedidos de quiebra, los dilatan o pagan a veces que le pidió la quiebra y van directamente negociando o refinanciando las otras deudas, ¿sí? Y prolonga la agonía un montón de tiempo. La mayoría de las veces supera los 2 años. Pero ahora, lo que ocurre es que la ley fija un periodo de retroacción de 2 años nada más para declarar ineficaz determinados actos, ¿sí? Pero vos tenés que fijar la fecha real. Pero sabemos que en ese periodo de 2 años solamente se tienen que ver, se van a analizar qué actos se hizo que puedan caer en ineficacia, ¿sí? También puede ocurrir, y ha ocurrido, que el deudor entró en cesación de pago y pidió el concurso, y pasó un mes nomás de la cesación de pago. Bueno, se verá en ese mes qué actos pudieron existir que sean ineficaces y cayó en quiebra después. ¿Estamos? ¿Está comprendido, Franco? Sí, profe, muchísimas gracias. Bueno, ahí entendí. no, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿va a abrir el foro? Sí, hagan preguntas en el foro y vamos respondiendo. Entro al foro. Como no estaba a Muchas cargo, no gracias. entraba apenas. No hay ningún problema. Gracias, profe. No, por favor. Si no hay más preguntas, damos por concluida la clase. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Luego. Gracias, profe.